Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sandra Banotti. Nos volvemos a encontrar en este cuatrimestre, en esta oportunidad, en la clase 12 para hablar de las cuestiones cognitivas neuropsicológicas en la enfermedad de personas con esclerosis múltiple. Voy a compartir la presentación. Un minutito. Y bien, ahí estamos compartiéndola. Como dije recién, esta es una enfermedad que es denominada esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central y que afecta principalmente a personas entre 20 a 40 años y afecta principalmente a mujeres que a hombres. La idea de un poco hablar es esto, del deterioro cognitivo, la queja subjetiva, lo que es importante que nosotros podamos escuchar cuando hacemos la primera entrevista o la entrevista inicial con los pacientes en la evaluación neuropsicológica, cómo impactan los dos grandes confundidores que son la depresión y la fatiga, una detección prodrómica, que es lo que se está buscando en las diferentes patologías, qué evaluación cognitiva se realiza, qué pruebas se realizan, cómo impacta este deterioro cognitivo en la calidad de vida y en particular en el estatus laboral, que es algo que nosotros estudiamos en esta patología. Como dije recién, es importante escuchar al paciente. ¿Cuáles son las quejas subjetivas? Esto es lo que podríamos decir la sospecha, el screening, ¿no? Que uno puede evaluar en el paciente a través de una escala que se llama MSNQ o el cuestionario de prescreening, donde el paciente puede reflejar y su cuidador o informante acerca del deterioro cognitivo. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque como dije anteriormente, la fatiga y la depresión, como alteraciones psiquiátricas, son realmente confundidores de las cuestiones cognitivas en esta enfermedad. Luego, lo único que tiene que hacer es, bueno, digamos, evaluar a través de una evaluación neuropsicológica, de pruebas cognitivas que muchos de ustedes ya conocen, cómo impacta y qué tratamiento se hace. Puede haber un tratamiento farmacológico o no farmacológico. Es decir, que en este slide lo que ustedes pueden observar e identificar son los diferentes pasos que se dan en el abordaje terapéutico. Por supuesto, del equipo de salud, ¿no es cierto? Del neuropsicólogo, del psicólogo y del médico tratante, que en esta enfermedad es especialmente una neuróloga o un neurólogo. Como yo dije recién, estas son cuestiones de las quejas subjetivas. Cuando ustedes lo lean más detenidamente, ustedes van a tener trastornos cuando dicen las personas en la memoria, es decir, cuando dice voy a la habitación y me olvidé de lo que tengo a buscar, lo que tengo que buscar, esa es memoria episódica, verbal. Como así también voy al supermercado y me olvido lo que tengo que comprar. Esa es memoria a futuro o memoria prospectiva. También se determinan quejas subjetivas de la atención, es decir, estoy en una clase, estoy prestando atención, quiero prestar atención, pero sin embargo no me puedo concentrar o no puedo sostener la atención. O un vendedor en un kiosco dice, mientras que alguien me viene a comprar y también el proveedor me viene a traer mercadería, no lo puedo realizar. También la afluencia verbal, esto es muy frecuente en estos pacientes, en estas personas con esclerosis múltiple, que es están en el lenguaje espontáneo, no les salen las palabras. Y también en las funciones ejecutivas, cuando ellos dicen, por ejemplo, estoy desorganizado en mi casa, en mi trabajo, estoy haciendo algo y lo dejo porque voy a hacer otra cosa. Es decir, acá que ustedes ya conocen estas funciones cognitivas, las funciones cognitivas que más prevalecen como deterioro son la memoria verbal y visual, especialmente en la etapa de codificación de la enfermedad, en la atención y en particular en la velocidad del procesamiento de la información, como así también en la memoria de trabajo, en la fluencia verbal y en menor prevalencia las funciones ejecutivas. Algo que es importante en esta enfermedad es relacionarlo con las características de la enfermedad. Es una enfermedad, como dije en los inicios de la clase, que prevalece en personas jóvenes de 20 a 40 años y no nos vamos a detener, tal vez lo vieron en alguna otra oportunidad, tiene diferentes formas clínicas. Una forma clínica, la más frecuente del 80%, se llama recaída remisión.
Es decir, que las personas tienen una recaída, como por ejemplo una dificultad sensitiva, una dificultad visual, una dificultad motora, recae, pero recaída, remisión, remite, que en la jerga clínica de los pacientes y los médicos, por decirlo, el equipo de salud, es que los pacientes han tenido un brote. Pero también son las formas progresivas. Se les dice forma primaria progresiva y forma secundaria progresiva. En estas formas, la secundaria progresiva es que comenzó con recaídas y remisión, y sin embargo después empieza un deterioro de discapacidad progresivo. Y la primaria progresiva comienza el deterioro desde el inicio de la enfermedad. Esto se da especialmente en hombres. Lo que se plantea es que está claramente que los pacientes con formas clínicas recaídas, remisión, van a tener deterioro cognitivo, como dice ahí, un 43%, mientras que las formas progresivas tienen un porcentaje mayor. Cuando acá hablamos de estadios incipientes, esta enfermedad tiene un onset, se dice como que tiene un síntoma, eso después, bueno, se diagnostica. Y antes se decía que más tardíamente aparecía el deterioro cognitivo, y esto se ha desterrado. En estadios incipientes de la enfermedad, es decir, que el paciente puede tener un año de la enfermedad, meses del diagnóstico de la enfermedad, y ya puede tener deterioro cognitivo. O el paciente puede tener muchos años de la enfermedad, 20 años de la enfermedad, y sin embargo no tiene deterioro cognitivo. Es decir, no hay una relación directa entre a más años de la enfermedad, más deterioro cognitivo. Relación con la discapacidad física. Esta enfermedad es claramente que tiene dificultades motoras, especialmente en la marcha y también cuestiones sensitivas. Antes también se decía que las personas con mayor discapacidad física, las personas iban a tener mayor deterioro cognitivo, y esto se ha desterrado. Uno puede encontrar personas con esclerosis múltiple con discapacidad física y sin embargo no tienen deterioro cognitivo, o al revés. Grandes confundidores son la depresión y la fatiga, que confunden la presencia de deterioro cognitivo. Esos tres artículos yo no se los puse como obligatoria ni como optativa, pero ustedes los pueden encontrar, pero son artículos importantes o también referentes en la esclerosis múltiple. ¿Qué pasa con la depresión? Lo que se dice que las personas las personas con esclerosis múltiple, miren en este artículo, que Patton es una de las personas que más ha trabajado en depresión en esta enfermedad, se dice que el 50% de la población con con esclerosis múltiple puede tener depresión. Hay una prevalencia de 2 a 3 veces mayor que la población general. Y tanto se da en mujeres y en varones. Y especialmente se dice que en pacientes más jóvenes. Entonces, esto es importante porque la depresión puede enmascarar el deterioro cognitivo. Por eso, desde el punto de vista clínico, es importante que cuando realizamos la evaluación cognitiva, es importante que también apliquemos, administremos una escala de depresión. Nosotros en nuestro equipo lo que implementamos y administramos es el inventario de presión de Beck 2. También la fatiga, fíjense, la prevalencia de la fatiga. También lo que se dice en este artículo es que en diferentes, estas son las diferentes, si ven acá, son las diferentes escalas que se toman de fatiga y cómo impactan en el deterioro cognitivo. Y no solamente en el deterioro cognitivo, como nosotros trabajamos en el estatus laboral, puse también esto especialmente porque fíjense que la fatiga impacta en el estatus laboral en relación, por ejemplo, en la cantidad de tiempo o están desempleados o están retirados o en la cantidad de tiempo, en la cantidad de horas que trabajan las personas. En este artículo, fíjense, de este año, del 2023, de un artículo donde plantea en pacientes, que esto es discutible, con enfermedad de esclerosis múltiple benigna y no benigna, que es muy discutible en la bibliografía, en la clínica, podríamos decir,
porque no es benigna. Pero bueno, lo que a mí me pareció importante para esta clase es destacar que, fíjense, las benignas, es decir, que no tienen tanto deterioro, que esto sería el deterioro físico, dice 2.0, en la no benigna es 6.5. Fíjense, la fatiga 78% y en la no benigna el 77%. La depresión es similar, pero fíjense esto, en los test deficitarios, dos test deficitarios, en la esclerosis benigna es el 37%, mientras que en la no benigna es el 65%, es decir, que estamos en presencia de mayor deterioro cognitivo. Esto es un poco, estos gráficos de acá abajo, lo que muestra es lo que acabo de decir, es que aquellas personas no benignas, podemos decir, que el deterioro cognitivo se asimila también a la depresión y a la fatiga. Esto es algo que con nuestro equipo de trabajo estamos trabajando en estos últimos años en tratar de ver indicadores prodrómicos de la enfermedad, como esto se está haciendo mucho en la enfermedad de Alzheimer. Como todos sabemos, esta es una enfermedad, como dije anteriormente, de jóvenes, con lo cual hay una prevalencia del 43%, es decir, que tratar de identificar deterioro cognitivo, esto va a favorecer claramente a la persona con esclerosis múltiple. Entonces, en este esquema donde se habla de las cuestiones cognitivas, fíjense que como prodrómico está planteando la presencia de fatiga, de dolor, de infecciones, de cuestiones clínicas, pero además de la depresión y la ansiedad, en el artículo marca que también uno podría hallar presencia de sintomatología o de signos prodrómicos, como puede ser, por ejemplo, en la velocidad del procesamiento de la información. En nuestro equipo de trabajo es lo que estamos trabajando en estos últimos años y estamos ahora iniciando un proyecto. Bueno, pero ¿qué sucede, no? Nosotros ya sabemos que esta enfermedad, las personas tienen el 43% de las personas con esclerosis múltiple con recaída, remisión, pueden tener la presencia de deterioro cognitivo. Sabemos que es la memoria verbal, la memoria visual, la atención, la afluencia verbal y en menor grado las funciones ejecutivas. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué evaluamos? Este artículo de Calv y colaboradores, todas esas personas que han trabajado en este artículo son expertos a nivel mundial y han enviado recomendaciones. Entonces, fíjense que por lo menos se le dice que a las personas, tanto de 8 a más, digamos, a niños como adultos, por lo menos se le tome todos los años el test que es el test dígito símbolo, que es la versión oral de lo que nosotros o tal vez ustedes estén acostumbrados en la versión escrita del dígito símbolo habitual que se toma en la neuropsicología. Y también para adultos mayores de 18 años, que también es importante una evaluación cognitiva, es decir, estas son recomendaciones de expertos en esclerosis múltiple. Este artículo es sumamente interesante, ustedes lo tienen en la bibliografía. Bueno, pero para esto hay diferentes escalas, no solamente el dígito símbolo. Hace muchos años, en el año 1994, exacto, también expertos se juntaron y lo que plantearon es que en estos pacientes había que evaluar la marcha de 7,5 metros, es decir, evaluar el tiempo en que las personas tardan en caminar 7,5 metros, en los miembros superiores a través del test que se le llama Nine-Hole Peg y a través del PASAT. Y como todos ustedes saben, es importante que las escalas estén validadas en nuestra región. Y nosotros hemos validado ya hace muchos años el test de PASAT. Eso también ustedes lo tienen en la bibliografía opcional, que además ustedes lo pueden utilizar si tienen el test de PASAT con valores para otras patologías. Otra cosa que es importante destacar es el dígito símbolo. Nosotros lo hemos también validado en la Argentina y como todos ustedes saben, por eso la importancia de las validaciones. Un poco acá es una relación entre la esclerosis múltiple y la neuropsicología y la importancia de la normatización
y la validación de las escalas, que las personas, digamos, hemos validado, fíjense, de 19 a 70 años, y lo hemos validado por edad, pero también por educación. Y fíjense que personas de 19 a 35 años, de 3 a 11 años, es decir, no han terminado la secundaria, tienen un 45, una media de 45, mientras personas que de 50 a 70 años, con 12 a 16 años, tienen una media de 44. Y fíjense la diferencia de edad, es decir, la importancia de la educación en las escalas, es decir, la importancia de la normatización de las escalas en nuestra región. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, nosotros tenemos que está el deterioro de la memoria verbal, visual, de la atención, en particular la velocidad del procesamiento, la fluencia verbal y las funciones ejecutivas. Y estas son las escalas que más digamos, se han hecho específicas para esclerosis múltiple. Es una enfermedad muy estudiada desde el punto de vista, de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero también en la esclerosis múltiple, perdón, en el área cognitiva. Una de ellas es el McFINS, donde toma todos estos tipos de test, donde ven que evalúa el lenguaje, la velocidad, el procesamiento visual, la memoria verbal, la velocidad del procesamiento y la memoria de trabajo, y también las funciones ejecutivas. También otra es que nosotros la hemos validado en la Argentina ya hace muchos años, esta publicación en el 2011, es a través de una batería que también evalúan, fíjense, este test, Selective Reminding Test, evalúa la memoria verbal, la memoria visual, el PASA, donde evalúa como dijimos recientemente, la velocidad del procesamiento y la memoria de trabajo, la fluencia verbal y el dígito símbolo. Y en estos últimos años, en el 2015, una batería específica para esta enfermedad es BICAMS, que lo que evalúa es la memoria verbal, la memoria visual y la atención. Nosotros lo hemos validado en nuestra región y eso ustedes lo tienen en la bibliografía opcional. Es importante destacar que actualmente hay 3 validaciones realizadas en América Latina. Una de ellas fue en Brasil, en Argentina y en Colombia. Y algo que quiero reflejar, no sé, tal vez estoy diciendo muchas veces la palabra importante, pero lo destacable, cómo se valora en esta enfermedad es el deterioro cognitivo. Entonces, este artículo sí no lo tienen, por supuesto lo pueden buscar, pero lo importante es que cuando evalúan en los ensayos clínicos de esta enfermedad, fíjense que evalúan la marcha de los 7,5 metros, el nine hole peg, que es el de las clavijas, el dígito símbolo y cuestiones visuales. Pero fíjense, vuelvo a decir, lo destacable, lo valorable, que es la velocidad del procesamiento de la información al tomar el dígito símbolo. Este es un informe neuropsicológico donde nosotros evaluamos esto. Fíjense, la memoria verbal, por eso acá esta persona que se ha olvidado una canción, la fluencia verbal, eh, acá la velocidad del procesamiento, tanto a través del dígito símbolo como el PASAT, y fíjense que es importante, como dije anteriormente, nosotros evaluamos la depresión a través del BDI-2 y la fatiga. ¿Cuál es el futuro? Porque esto es importante. Ya sabemos que evaluamos, ya lo tenemos validado, pero ahora necesitamos saber el futuro de esta enfermedad. Bueno, por un lado es que comienzan a haber evaluaciones computarizadas, que en eso estamos trabajando. En otras partes del mundo esto ya se está utilizando. Volviendo a este artículo que me parece muy interesante y ustedes lo tienen como bibliografía obligatoria, es el artículo de Kalb, donde más allá de decir que las personas por lo menos tienen que estar evaluados una vez por año con el dígito símbolo, con una evaluación, es cómo impacta. Entonces ustedes acá pueden ver cómo impacta en el trabajo, en las escuelas, en las actividades de participación, en el afrontamiento, en la calidad de vida.
en el manejo, en la toma de decisiones, en la adherencia a la medicación y también en el impacto en los cuidadores. Y en eso estamos trabajando también como grupo, y lo hicimos especialmente, hemos visto la sobrecarga y factores asociados de cómo impacta el deterioro cognitivo en la calidad de vida del cuidador, de un cuidador informal, es aquella persona que digamos, que tiene la mayor, digamos, cuidado del paciente sin recibir dinero, por eso, digamos, no es que trabaja el cuidador, sino que suele ser el familiar. Y es interesante ver en este slide que, fíjense que la sobrecarga del cuidador se da, hay del trabajo que hicimos en Buenos Aires con 50 pacientes, que lo hicimos también con la Asociación de Esclerosis Múltiple Argentina, el 52% tenía sobrecarga y el 48% no. Así que fíjense que es un dato importante. Y después también se plantea que a mayor velocidad del proceso, digamos, a mayor lentitud, es decir, con un dígito símbolo disminuido, hay una mayor sobrecarga, es decir, que la velocidad del procesamiento fue la cuestión cognitiva significativa. Otra cosa importante que hemos trabajado, cuya primera autora es la licenciada María Bárbara Izaguirre, es cómo impacta, por ejemplo, la velocidad del procesamiento en el apoyo social de las personas. Es decir, fíjense cómo el deterioro cognitivo impacta en todas las áreas. También en este estudio, que me parece muy interesante, no lo ponemos ni como obligatorio ni como opcional, pero sí que ustedes lo pueden encontrar, es cómo estas cuestiones cognitivas impactan en las cuestiones de la vida diaria. Fíjense, ir al cajero automático, pagar algo por internet, comprar algo por internet, mandar un mail, llenar o completar una escala. Y bueno, algo que también nosotros trabajamos es cómo impacta en el empleo. Entonces hicimos un trabajo junto a otros centros referentes, hemos coordinado este proyecto con Colombia, México, Perú, Chile y Paraguay. Y lo que hemos digamos, no, trabajado es cómo influye el deterioro cognitivo en el estatus laboral de las personas, en la que se llama el estatus laboral. Para esto utilizamos una escala que se llama la escala de Buffalo, como dice ahí, Buffalo Work Status Monitoring, que es una escala desarrollada en la ciudad de Buffalo por el profesor Ralph Benedict y y que nosotros la adaptamos y nosotros estamos trabajando. Es decir, que a todos los pacientes lo que hicimos le evaluamos VICA, es decir, la velocidad del procesamiento de la información, la memoria verbal y visual, cómo impactaba en el estatus laboral. Y en estos pacientes, fíjense, vimos que el estatus laboral, el 64% estaba empleado, pero el 35% no. Bueno, muchos de ellos tenían certificado de discapacidad. Y esto que es importante, es decir, lo que estamos trabajando, tomando el desarrollo de Benedict, es pacientes empleados, pacientes desempleados, como dice ahí, fíjense, empleados el 41% y el desempleado 35%, pero fíjense en la torta, en el gráfico de torta, el amarillo cuando habla de empleados en riesgo, es decir, aquellas personas que tienen la posibilidad de perder el empleo. Entonces, esto se dice a través de eventos negativos, como reducción de horas de trabajo, reprimendas en las situaciones laborales, críticas verbales o retos por errores y reducción de responsabilidades. Y lo que es importante acá es decir que, miren, fíjense, el dígito símbolo, la memoria verbal y la memoria visual tienen se correlacionan, diríamos, diferencian a los pacientes, no es correlación, perdón, diferencian a los pacientes empleados versus a los desempleados, y la fatiga diferencia a las personas entre empleados sin ninguna dificultad con empleados en riesgo. También, fíjense acá, en relación a las horas de trabajo, como, digamos, perdón, acá sí hay correlación entre las horas de trabajo por semana con la memoria, con la velocidad del procesamiento, la memoria verbal y visual, con los eventos negativos, con las adaptaciones que hacen y las adaptaciones que hacen especialmente para la esclerosis múltiple.
Y también esto es importante, es decir, de pacientes a pacientes en riesgo, fíjense que los pacientes en riesgo hacen más adaptaciones, que esto realmente favorece. Lo que estamos viendo que en Argentina hacen muchas más adaptaciones. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Es decir, sabemos el deterioro cognitivo, sabemos la prevalencia, ¿y qué hacemos? Entonces, por un lado, cuando uno habla de tratamientos, por un lado se hacen tratamientos farmacológicos, que por un lado es con la enfermedad y por el otro lado es tratamiento sintomático, que aún no hay, digamos, medicación especialmente para el deterioro, para el deterioro, se dice más que es más para mejorar la atención, etcétera. Pero también podemos hacer rehabilitación cognitiva, una aproximación logística. Lo que lo queremos hacer es, que no es logística, es holística, en donde hay educación, charlas y talleres, que esto se da muchísimo en esta enfermedad. Muchos de los centros de esclerosis múltiple trabajan en talleres y en educación. El 30 de mayo es el Día de la Esclerosis Múltiple a nivel mundial y en Argentina, en muchas de las ciudades, se hacen muchas actividades y también la prevención primaria. En este sentido, lo que se plantea es que hacer ejercicio físico, actividad mental, manejo de riesgos cardíacos, manejos de otras comorbilidades, no fumar y manejo del estrés. Este artículo es muy interesante, este artículo lo tienen ustedes, que es muy interesante por eso, justamente, qué es lo que hacemos. Hay otra enfermedad que se llama, digamos, la neuromielitis óptica, que es, es una enfermedad también autoinmune, pero no es esclerosis múltiple, pero sí ustedes la pueden tener pacientes con esta enfermedad. Y hace muchos años, ya bastante, lo que vimos y se evalúa, y actualmente también, se evalúa con los mismos test que se hace la evaluación cognitiva. Entonces, fíjense que no vimos en nuestros pacientes que es con el PASAT, hay una diferencia significativa con el, bueno, miren, con el BDI y acá muy justito con la fluencia verbal. Es decir, lo que se plantea que las personas con neuromielitis óptica tienen un perfil similar a la esclerosis múltiple. También en un trabajo que hicimos de revisión, este artículo es muy interesante si ustedes lo quieren buscar, lo que se vio en todos los artículos que se revisaron es que las personas, como dije en el slide anterior, las personas pueden tener alteraciones en la velocidad del procesamiento, en la atención, en la memoria y en la fluencia verbal. Entonces, también esta enfermedad autoinmune puede tener un perfil similar a la esclerosis múltiple. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hoy vamos a tener contacto a través de las actividades. Gracias.